Dios los bendiga, hermanos, la paz del Señor, a todos los hermanos del Paraguay, hermanos de distintas provincias y hasta donde llegue este video, estos videos que sábado, domingo se están transmitiendo, que pueda ser de mucha bendición para aquellos que lo escuchan y ponen atención a la palabra del Señor. Dios los bendiga. También si hay alguna persona nueva escuchando, sepa que Dios le ama y Dios quiere transformar su vida. Así que, hermano, quería compartir esta tarde una palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Dice así, hermano, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermano, meditaba esta palabra, hermano, cada vez que Dios nos permite compartir la palabra, está ese temor de querer que Dios hable a través de nuestras vidas, ¿ven? Que pueda ser una palabra que pueda fortalecer, que pueda dar aliento, que pueda levantar. ¿Ven? Y meditaba, oraba a Dios y esta palabra meditaba, hermano, y miraba la diferencia en el libro de los Hebreos, en cierta parte, hermano, donde hemos leído, hace una diferencia del antiguo sacerdocio, amén, de la ley, y el nuevo sacerdocio, amén, ahí especifica, de un sumo sacerdote de Jesucristo. Dice la palabra, dice que los sacerdotes antiguos, amén, ellos primeramente, hermano, al ser hombres, amén, ya volviendo, hermano, al principio, en el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer ofenden a Dios, pecan contra Dios, amén, entra en el ser humano, amén, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que continuamente, hermano, con un pensamiento, una palabra, ofendemos a Dios. Entonces, hermano, voy a leer en el libro de Levíticos, capítulo 9, hermano, donde hace referencia, capítulo 9 de Levíticos, versículo 7, donde hace referencia a que aquellos sacerdotes se debían primeramente preparar ellos, presentar por sus pecados, por sus propios pecados, por sus hermanos, y después por el pueblo, dando a entender que el hombre es débil, que el hombre no puede, hermano, por su naturaleza agradar a Dios. Dice en el libro de Levíticos capítulo 9, versículo 7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como me ha mandado Jehová. Moisés, hermano, le habla a Aarón y le dice que primeramente se presente por él. Amén. Que él presente, que él ordene su vida delante de Dios para después presentar por el pecado del pueblo. Amén. La palabra es clara, hermano, del libro de Hebreos cuando habla y dice que esos hombres eran débiles. Y bien dice en el versículo 23, dice, llegaron a ser muchos debido a que por muerte, por su naturaleza, porque el cuerpo, hermano, tiene cierto tiempo de vida. Esos hombres estaban, y por la naturaleza misma,
morían y así sucesivamente. Amén. No había, hermano, no había un sacerdote que podía cumplir la ley completamente. Amén. Dice la palabra, versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Amén. Imagínense, hermano, esa situación en que esos sacerdotes, hermano, en sus quehaceres, en su diario andar, hermano, en aquellos tiempos, hermano, no cualquiera podía entrar, no cualquiera podía servir a Dios. Y si ese sacerdote no estaba preparado, si en su mente o en su corazón había, físicamente capaz que estaba preparado, pero en su mente y en su corazón estaba, hermano, tenía algo en su corazón. Como Dios es espíritu, Dios escudriña esa vida. Y si ese hombre no estaba preparado, ese hombre caía ahí mismo. Amén. Mire, hermano, la diferencia que, por eso el libro de Hebreos, si lo ponemos a leer con detalle, hermano, nos hace la comparación de la ley y el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia es donde estamos viviendo hoy en día. Y que gracias a Dios, porque hubo un hombre, solamente un hombre, que se pudo presentar como sumo sacerdote. Dice el versículo 25. El 24. Más está hablando de Jesucristo. Más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es que no puede cambiar, que no cambia, no tiene variación. Amén. Está hablando no de Aarón, está hablando del mismo Jesucristo. Amén. Ese sumo sacerdote, hermano, que no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Bendito sea entonces en esta tarde. Usted que me está escuchando, amén, sepa que ese sacerdote, amén, el propósito. A veces uno piensa, ¿cuál fue la función de Jesucristo en esta tierra? Muchos dirán, bueno, vino a hacer milagros. Eso es algo secundario. La palabra a mí dice, buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. La sanidad. Anoche escuchaba a un hermano pastor que decía, el mayor milagro que el hombre puede tener es conocer a Jesucristo. Amén. Es que su vida sea transformada por Jesucristo. Amén. Es que el reino de los cielos entre en su vida. Y Dios, si está en su voluntad, Él nos puede sanar. Amén. Pero el mayor milagro es que el hombre, amén, pueda entrar, pueda estar en paz nuevamente con Dios. Porque todos sabemos, decíamos ahí al comienzo en Génesis, cuando el hombre le ofende a Dios, cuando la mujer le ofende a Dios, a Adán y Eva, Dios los expulsa. Y de ese momento el hombre viene acarreando. Amén. Ese pecado, a veces yo le hago una comparación a los hermanos, amén, en la iglesia, le digo, el pecado que traemos arrastrando es como el apellido. Yo no elegí el apellido que tengo. Ya por naturaleza ya lo vengo adoptando. Bueno, así es el pecado. Amén. En el corazón del hombre y la mujer. ¿Hasta qué? Hasta que acepta a Jesucristo como su Salvador. Amén. Y a partir de ese momento, la sangre de aquel Cordero nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sepa, hermanos, por más persona que haya cometido en su ignorancia cualquier pecado, si usted se arrepiente, la sangre de Jesucristo le perdona, le limpia. Amén. Después, amén, usted debe continuar una vida santa, buscando de Dios, apartado del pecado, pero principalmente que usted entregue su vida a Jesucristo. Porque dice la palabra acá en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. En el libro de Juan dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Amén. Sepa que hoy en día Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por usted, por mí, por la iglesia. Amén. Por aquellos que se acercan a Dios no con un corazón altivo o poniendo su postura humana por delante, sino un reconocimiento. Señor, necesito tu misericordia. Amén. Hermano, dice que Dios al soberbio, ¿qué hace? ¿Lo mira de qué? Lo mira de lejos. Al soberbio, aquel que cree que su justicia, que su forma de pensar es la correcta. Dios lo mira de lejos. Pero Dios ama a aquel que se acerca en un corazón constricto y humillado. Él no lo va a rechazar.
Amén. Donde llegue esta palabra, donde llegue todas estas predicaciones que continuamente se están dando en este canal, sepa que Dios le ama. Amén. Que el deseo de Dios es que usted no se pierda, que usted proceda al arrepentimiento y por consecuencia y por fruto de eso, la vida eterna. Amén. Dice en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía, hermano? Amén. Si Jesucristo no hubiese entregado, si, hermano, nadie, ningún ser humano podía ser salvo por las obras, no puede ser salvo por las obras. Amén. La única forma de ser salvo es por la fe en Jesucristo, es por aceptar y, como decíamos recién, seguir una vida santa, buscando de Dios. Amén. Señor, limpia mi vida, Señor, necesito de ti. Amén. El hombre por sus métodos, por su forma, aunque sea, bueno, yo no maté a nadie, no robé. No. Eso no le hace mejor. Lo único que puede salvar al ser humano, amén, es a través de Jesucristo. Amén. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. Amén. Decíamos que aquellos hombres continuamente se presentaban antes del sacerdocio, antes de ministrar, y presentaban su vida, hacían ciertos rituales. Amén. Pero Jesucristo no, hermano. Jesucristo, hermano, era el mismo Dios hecho carne. Amén. Él vino a salvar. Hermano, ya viendo Dios, hermano, que el hombre, la religión, ya, hermano, cualquier cosa presentaban a Dios, lo quebrado, lo manchado, lo enfermo, animales. Ya Dios, hermano, llegó en cierto momento que se le desagradó. Amén. De tal forma, hermano, que ya no había, dice la palabra, no había sangre de macho cabrío, ya no había posibilidad. Tenía que venir, ¿quién, hermano? Jesucristo. Amén. Jesucristo mismo, hermano, a presentarse. Él no vino como un superhéroe, él nació de una mujer, de una virgen, aquella María. Amén. Se crió como un niño, adolescente, joven. Amén. Pero la palabra decía que él sabía, hermano, cuál era su fin. ¿Cuál era su propósito por el cual él venía a esta tierra? Era para que usted y yo hoy podamos estar en paz con Dios. Amén. Amén, hermano. Nosotros en la humanidad, en Romanos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Esa enemistad, amén, hasta el día en que usted no se arrepienta y acepta a Jesucristo, esa enemistad va a seguir. Pero cuando usted se reconoce y acepta a Jesucristo, entramos en paz nuevamente con Dios. ¿Pero por qué, hermano? No a través de solamente porque sea José Luis o Marco o Juan. No. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me hace delante de Dios, me justifica. Amén. Dice 27, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hablando nuevamente de Jesucristo. Amén. Él se presentó como un cordero sin manchas. Amén. Blanco. Amén. Esa sangre que derramó la cruz del Calvario lo hizo una sola vez para salvar a la humanidad. Mire, hermano, a donde Dios tuvo que, en San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo. ¿A dónde? A morir en la cruz por nosotros, por la humanidad. Amén. Por más horrendo que sea su pecado, por más horrendo que sea su vida, que usted diga, no, yo no tengo, ¿para qué voy a una iglesia si ya no tengo perdón? No, mentira, Satanás. Amén. Jesucristo le ama. Y si usted esta tarde o noche, amén, escucha esta palabra, acepte a Jesucristo, acepte aquel cordero que Dios envió a morir en la cruz por usted y por mí. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, débiles, no podían agradar en todo a Dios, en algo, amén, estaba esa debilidad, amén, ese enojo. A veces, hermano, nosotros
de que nos levantamos nos levantamos, cuando damos nuestro primer parpadeo, ya ahí está esa lucha continua ¿con qué? Con nuestra carne. Amén. Porque la carne quiere agradar ¿qué? A las cosas terrenales, pero mi alma, su alma, desea agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos despertamos a la mañana, ya esa naturaleza, esa debilidad está en plena lucha con el Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, pero la palabra, acá está hablando de Jesucristo, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. En ese hombre, en Jesucristo, el hombre tiene perdón de pecados. Amén. El hombre, hermano, puede encontrar, hermano, esa paz. Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz, no como el mundo la da, sino Él es el único que puede darnos la paz. Situaciones difíciles vamos a pasar, sí que vamos a pasar. Como se decía la palabra, amén, escuchábamos. Amén. Capaz, hermano, económico, físico, por enfermedad, momentos difíciles vamos a pasar, pero la paz de Dios permanece. Amén. Y no hay forma a veces de expresarlo con palabras, hermano. Solamente aquel que lo vive puede saber o entender. Amén. Cuando estamos en un momento difícil, hay algo en nuestro interior que como que nos abraza, como que nos da esa bonanza. Amén. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Amén. Quería, hermano, compartir en el libro también, del libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, hermano. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Dice así, siguiendo hablando del sumo sacerdote, de Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahí aclara, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y acá aclara, pero sin pecado. Amén. Él fue el único y es el único que puede decir, amén, Él no ofendió a Dios. Dice, pero sin pecado. Aclara bien al final de este versículo. Ahí sigue, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, de hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5 sigue, dice, porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Después, versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y versículo 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por lo del pueblo. Es lo que decíamos ahí en Levítico, amén. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Hermano, dice en el versículo 15, dice, porque no tenemos, Él, hermano, podemos decir, fue Jesucristo, Él no sintió, Él, hermano, no sufrió, amén. Acá aclara la palabra, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, hablando de Jesús, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Hermano, muchos dirán, bueno, Jesús no sufrió, o Jesús no sabe lo que yo estoy viviendo. Amén. Hermano, Jesucristo, hermano, fue abofeteado, fue traicionado. Amén. Jesucristo fue, hermano, vivió lo mismo que usted está viviendo. Amén. Y, hermano, y cuando leía esta palabra en mi casa y trataba, hermano, de que Dios me guíe, me llevaba, hermano, a un pasaje en el cual, hermano, me da a entender y nos da a entender a nosotros que Jesucristo pasó lo mismo que pasó usted. Vamos a leer, hermano, en el libro de San Mateo, capítulo 26, para que no piense que
usted está solo, que nadie lo comprende, Jesucristo lo comprende en esta tarde. Amén. Este pasaje, hermano, lo leía y cuando lo leía, hermanos, sentí la presencia de Dios porque ahí me daba a entender a través de la palabra, hermano, cómo Jesucristo se puede esta tarde compadecer de usted. Usted dirá, bueno, estoy solo, no tengo a mis familiares que van a la iglesia, estoy con esta enfermedad, con esta dolencia, tengo miedo, amén, o tengo este problema que no sé cuál es, no encuentro la salida. Sepa que Jesucristo pasó algo muy similar. San Mateo capítulo 26, versículo 36, dice así, escuche bien esta oración, escuche, cuando vaya leyendo esta palabra, medite en esta palabra y va a ver que aquel sumo sacerdote que se presentó, amén, y entregó su vida, amén, hubo un momento que también fue muy similar a nosotros. Dice así, capítulo 26 de San Mateo, versículo 36. Lo voy a leer completo, hermano. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesucristo, el Hijo de Dios, se angustió, ¿amén? Se entristeció. ¿Amén? Entonces, ¿cómo Él no nos va a entender a nosotros hoy en día cuando estamos ahí en una tribulación? Hermano, Él nos entiende. ¿Amén? Él nos comprende. Bendito sea el Señor. Él sabe por lo que usted está pasando o por lo que va a pasar. Dice, entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Bendito sea el Señor. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Mire, hermano, ese momento, hermano, habrá sido tremendo para la humanidad, hermano, que creo a veces uno se pone a imaginar cómo habrá sido esa oración. El cielo mismo se estremeció, hermano, en esta oración. Por eso le decía al principio, cuando lea este pasaje, respete y lea con atención. Amén. Lo que el Señor, lo que aquel hombre que muchos dicen, bueno, fue el Hijo de Dios, él sí que sentía. Amén. Leíamos ahí en Hebreo, dice que Él se va a compadecer de nosotros, porque Él pasó cosas similares. Dice 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Hermano, escuchaba una palabra y me gozaba cuando la escuchaba, hermano, porque parecía como que Dios estaba confirmando. Amén. Él sabía lo que le estaba a punto de acontecer. Amén. Hermano, él sufrió. Amén. Decíamos hace un rato que él sufrió o él sintió lo que es ser defraudado. Él sintió lo que es ser abofeteado por lo de su propia nación. Amén. Quedó solo. Amén. Multitudes, cuando él estaba en su pleno ministerio, multitudes dice que lo rodeaban y lo acompañaban de acá para allá. Pero en este momento hubo unos pocos hombres que estaban a su lado. Amén. Como en este preciso momento usted se debe sentir solo, pero no está solo. Decía la palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Hasta el fin de la cuarentena, no, hasta el fin de los tiempos. Entonces, en esta tarde, hermano y hermana, sepa que Jesucristo está con usted. Amén. No tenga miedo. Amén. Sepa, aunque usted no lo ve, no lo puedo ver al Señor, pero lo puedo sentir.
Y si usted no lo siente, porque es nuevo, porque todavía no aceptó a Jesucristo, acéptelo, vaya rápido, acéptelo a Jesucristo y va a sentir. Amén. Dice que la palabra después dice que ángeles, después de esa oración, ángeles venían y lo fortalecían al Señor. Entonces, usted esta tarde acepta a Jesucristo. Esto puede ser, hermano, para una persona, uno dice, bueno, es para la iglesia, pero hermano, la palabra de Dios, dice, se decía otra vez que Él habla, la palabra es enviada, hace lo que tiene que hacer. Y quiera Dios que en esta tarde haga algo en su vida, que Dios cambie su forma de pensar, que Dios reprenda ese pensamiento que está sola, que nadie lo escucha. Sí, Jesucristo. Lo está escuchando, Dios lo está viendo, Dios está ahí, hermano, contemplando su situación. Amén. No piense que está solo. Decía acá la palabra, que el Señor oró, dice por segunda vez, dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa. Hermano, a veces uno humanamente se pone a meditar o trata de ver o graficar lo que pasó en ese momento. Imagínense el Dios Padre, mirando esa oración de ese hijo, diciendo, yo puedo, pero es necesario que alguien derrame su sangre por esta humanidad. Decíamos recién, San Juan 3:16, de tal manera, por eso hermano, la palabra no es por leerla, sino meditarla y comprenderla. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su hijo, a morir, ¿por qué? Por usted y por mí. Amén. Y Dios lo amaba tanto a ese hijo, que tampoco podía interceder en ese momento. Era necesario que Él derrame su sangre. Amén. Porque decíamos recién, hermano, sin derramamiento de sangre no había ¿qué? No había perdón. Por eso los antiguos sacerdotes debían sacrificar animales y continuamente hacer, hermano, ciertos ritos. Para que, hermano, me detengo un segundo. Esos sacrificios que se hacían, derramamiento de machos cabríos y cuantos animales, hermano, no quitaban el pecado. Amén. No quitaban el pecado. Dice que el único que pudo quitar es la sangre de Jesucristo. Cuando dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita, bendito sea el Señor, que quita el pecado del mundo. Amén. Esa sangre hoy también le puede limpiar a usted. Amén. Quiera Dios, hermano, que toda esta palabra, aunque fuese por uno, donde esté, usted pueda cambiar su vida. Pueda, hermano, decíamos recién, el mayor milagro que es conocer a Jesucristo. Lo demás en segundo plano. Pero esta tarde es que usted acepta a Jesucristo y que su vida sea lavada. Amén. Su alma sea lavada por la sangre del Cordero. Amén. Esta tarde, Dios les bendiga, hermano. Fueron pocas esta palabra, pero el deseo, amén, recuerda, el deseo de Dios es que usted sea salvo, amén. Al Señor no le importa, no le interesa su economía, su billetera, su cuenta bancaria, no, al Señor, a Dios le interesa su alma, amén, porque Él envió lo más precioso que uno puede tener, que es su Hijo. Hermano, imagínense, Jesucristo, Él no tenía necesidad por Él mismo de venir a morir en una cruz, amén, pero Él hizo todo esto por amor a su alma, para que un día usted cuando cierre sus ojos en esta tierra, amén, y los vuelva a abrir, amén, podamos encontrarnos en la presencia de aquel que entregó su vida por nosotros, amén. Y ahí usted, hermano, vamos a alabar a Dios y Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo. No sé, a veces uno es limitado, la mente de uno es limitada, entonces uno trata, hermano, de imaginarse cómo va a ser aquel día en que despertemos, pero ese día va a acontecer, amén. Dice, ya hermano entrego, dice, muchos tendrán por tardanza. Muchos dirán, bueno, eso falta. No se confíe, hermano. Amén. No se confíe. La vida, nuestra vida, le pertenece a Dios. Amén. No sabemos en qué momento de nuestra historia, nuestra vida, Él nos va a llamar a su presencia. Amén. Entonces, cuando Él me llama a su presencia, yo quiero estar ahí, quiero estar preparado. Amén. Para cuando abra mis ojos, pueda encontrarme con aquel que entregó su vida. Amén. Y ahí, hermano, va a ser por la eternidad. Bendito sea el Señor. Pero en esta tarde, no luche más, no sufra más solo o sola. Sepa que Dios le está contemplando, le está mirando. Amén. Y que aquel Jesucristo que recién leíamos, aquel sumo sacerdote, sí que se compadece, sí que le entiende. A veces uno puede decir, bueno, nadie me entiende, nadie me comprende. Sí que le comprende. Jesucristo, mejor que yo, mejor que su padre, que su madre, que su esposo, que su esposa. Hay alguien que lo comprende, es Jesucristo. Dios le bendiga en esta tarde, hermano,
la paz del Señor y quisiera dar, hermano, una pequeña oración agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Amén. Porque como decía al principio, hermano, está esa responsabilidad. No es la Biblia por abrirla o leerla. Amén. Sino, hermano, con esa, Señor, usa, Señor, que pueda ser de bendición. Está esa oración previa. Señor, tú eres, habla, Señor. Amén. Y bueno, y quiera Dios que esta tarde Dios haga algo en su vida. Oramos, hermano. Bendito sea el Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, tu palabra fue dada esta tarde, Dios mío. Te pido donde llegue este mensaje, Señor, pueda ser para transformar, para cambiar, para aquella persona que todavía no te conoce, en esta tarde te pueda aceptar con simples palabras, Señor, puede aceptarte en su corazón y que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio de poder, Señor, compartir esta palabra santa, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, y entrego esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.